a todos. Por eso, entonces, Doctora Samantha, no, no entran. me da mucho gusto. Por ahí en el semestre pasado, unas preguntas del DPT. Todo el mundo Doctora, les ¿usted copió. puede cerrar un momento su micrófono, porfa? Déjame ya lo cierro. O Juanita, nos hace el favor y cerrar el micrófono de la doctora para entonces dar inicio, porfa. ¿Listo? Listo, doctor, bien pueda. Buenas tardes a todos. Doctora Samantha, mucho gusto en saludarte y darte los agradecimientos por compartir los conocimientos con todos nuestros estudiantes de la Universidad del Quindío. Este espacio es precisamente para nutrir con diferentes temáticas todos los conocimientos de los muchachos. La idea es que estas actividades académicas se tienen que evaluar en los exámenes que presentan parciales en cada uno de los cortes, como habíamos quedado con el doctor David. Es la única forma de garantizar que los muchachos, porque el esfuerzo que hacemos, lo hacemos es para ellos. Yo le doy entonces la bienvenida a la doctora Samantha, egresada nuestra de la Universidad del Quindío, pediatra y con su especialización en esta parte de endocrinología pediátrica. Podemos aprender mucho de ella. Les invito a todos que estén muy atentos y cualquier pregunta que tengan, al final la pueden hacer. Doctora, bienvenida y nuevamente muchas gracias por compartir con nosotros estos espacios. Demos inicio entonces a la charla. Ahorita sí ya todos me escuchan. Sí, señora, ahí se la está escuchando. Muy bien, se Ok, escucha muy bien. excelente. Pues la idea es que hoy hablemos un poquito sobre pubertad y lo que es pubertad precoz. Eh, la idea de este tema es que todos aprendamos cómo identificar una pubertad precoz, que no nos llegue tarde al consultorio, porque esto va a depender que nuestros niños obviamente puedan tener un buen crecimiento y puedan tener un buen desarrollo psicológico y listo, porque los niños que puedan presentar esta pubertad precoz pues, tienen muchas alteraciones tanto psicológicas, comportamentales y de talla baja a futuro. Entonces la idea es que veamos un poquito acerca de lo que es pubertad, cómo identificar normalmente cuáles son los estadios puberales normales y pues obviamente por ende vamos a poder identificar cuándo hay una y cuándo debemos remitirla y tratarla inmediatamente. Entonces acordémonos que la pubertad pues es todo un proceso tanto fisiológico como psicológico y la Doctora, no tiene sonido. entonces ahorita sí les vuelvo a compartir. Sí, doctor. Entonces ahorita vamos a contar que y no solamente de la masa que se ven más dormidos, las niñas obviamente también crecen, pero acumular más grasa, ¿listo? Y pues obviamente el crecimiento completo de órganos y tejidos, ¿listo? ¿Cómo se tenemos que hay hormonal, pues el periodo de mini pubertad y otro es el periodo pues de prepuberal y puberal como tal, ¿no? Y para esto pues se han hablado de muchas probables situaciones en nuestro organismo que pueden llevar a que se active esa pubertad. Uno de los que más se ha estudiado es el sistema de las quisteptinas.
En el hipocampo, pues están todas las neuronas productoras de GnRH, o sea, de hormonas liberadoras de gonadotropina. Y estas, pues aquí hay unos receptores que son los KISS-R, KISS1R, que ahí se van a unir unos péptidos que son las quispeptinas. Las quispeptinas son como péptidos activadores que hacen que se produzca más GnRH y por ende pues obviamente se activen los pulsos y esto obviamente va a llevar pues a la activación de la pubertad. Y otro es el sistema de las macrocorinas, que es lo que se ha estudiado últimamente, que lo que hace es que inhibe la degradación de la NPTX1 y pues al inhibir esa degradación no deja que se produzca pues las quispeptinas. Entonces alguna alteración en esas macrocorinas puede también producir alteraciones puberales que obviamente se van a traducir en pubertades precoces. Obviamente también se ha hablado de la leptina. La leptina es más que todo relacionado con cuando tú adquieres una cantidad de peso, pues obviamente la cantidad de grasa también hace que se active la leptina y esta leptina por ende va a activar el sistema y va a empezar a producir más pulsos durante el día. Pero en sí, pues hay pues muchas formas de activar la pubertad precoz. También se habla, por ejemplo, de los disruptores endocrinos, como la soya, como los esmaltes que tienen algunas sustancias y, por ejemplo, los plásticos que tienen el BPA que hacen que en el organismo pues se activen, por ejemplo, las aromatasas o se activen ciertos receptores que produzcan más hormonas. En realidad, este gráfico que ustedes ven en la pantalla es para que vean que hay dos picos de influjo hormonal. El primer pico es en la infancia, cuando nacemos, y acuérdense que hay un influjo estrogénico que pasa a nivel placentario producido por zonas de los bebés, pues se va a activar esa producción hormonal por la beta-HCG. La beta-HCG comparte una cadena que es muy similar con LH y FSH y por eso pues se activa como ese proceso de munipubertad asociado a ese plazo transplacentario de hormonas pues maternas, ¿listo? Pero si ustedes ven, hay una diferencia muy grande. La diferencia es que en ese periodo de minipubertad hay más producción de FSH que LH. Al contrario de lo que ustedes ven, por ejemplo, en la pubertad, que se produce más LH que FSH. Entonces, al ver esa variación, cuando nosotros tomamos las hormonas FSH y LH, pues vamos a ver esa diferencia. Nosotros sacamos unos índices que son LH-FSH y con eso pues vamos mirando si están aumentados o disminuidos, pues decimos que si es un periodo de mini pubertad o que realmente es un periodo de pubertad real que hay que ponerle cuidado. ¿Hasta cuándo es ese periodo de mini pubertad que es algo normal y que necesito que ustedes tranquilicen a los papás? En las niñas puede ir hasta los 2 años, y hay artículos que hablan que pueden ir hasta los 3 años, y en los niños sí desaparece casi que a los 6, máximo los 9 meses. Si de ahí para allá hay niños que empiezan a continuar con este aumento de influjo hormonal, llámese que las niñas persistan con los cenitos o algunas niñas pueden aparecer con algo de menstruación o de flujo vaginal o en los niños crecimiento gonadal, o sea que los testículos crezcan y el pene también o aparezca vellito alrededor, pues eso no es normal y definitivamente hay que estudiarlo porque hay otras patologías como tumores suprarrenales o tumores cabecita que van a producir cierto tipo de influjo hormonal, ¿listo? Entonces, algo normal, periodo de minipubertad, en los niños hasta los 6, 9 meses y en las niñas hasta los 2 y a veces nos podemos esperar hasta los 3 años. Y ya luego, pues obviamente vamos a estar como en un periodo de quiescencia, como de llamo yo como la bella durmiente, y vamos a empezar con el influjo hormonal hasta, pues obviamente, la edad más o menos de 8 años en las niñas y de 9 años en los niños, que es lo que vamos a ver más adelante. Y obviamente van a haber pulsos. Estos pulsos se van haciendo más frecuentes en la noche, luego los pulsos se van haciendo en el día hasta que activan pues como todo ese proceso. Aquí vamos a ver qué es el periodo de pubertad normal. Entonces, pubertad normal en una niña es que empieza a los 8 años. Pero ojo, el hecho de que yo les diga que empiece a los 8 años no quiere decir que si, por ejemplo, una niña empieza con cenitos
o con flujo o con aparición de vellos a los 8 años, eso vaya a ser normal, porque hay algo que se llama pubertad temprana rápidamente progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que para tú pasar de un estadio a otro, que son los estadios de Tanner que ahorita vamos a ver, deben pasar aproximadamente unos 6, 9 meses. Y para empezar menarca, que es la aparición de la menstruación, va desde los 8 años, más o menos, va a pasar como 2 años, 6 meses, casi 3 años para que aparezca la menstruación. Eso quiere decir que si una niña empieza a los 8 años, le va a llegar la menstruación casi a los 10 años y medio más o menos, que no es un periodo ideal para ningún niño porque obviamente van a haber alteraciones psicológicas. Son niños que sexualmente despiertan muy temprano, a veces no saben manejar esta hipersexualidad que va pues condicionado con todo este influjo hormonal, y puede haber niñas que tengan embarazos tempranos, también tiene riesgo de ovario poliquístico, alteraciones en la fertilidad, entre otros. ¿Listo? Por eso es importante tener siempre estado presente, 8 años en las niñas. Si antes de los 8 años una niña, por ejemplo, empieza con actividad apócrina, que es el sudor de los niños grandes, o acné facial, o cambios en el comportamiento, o empiezan a aparecer cenitos, que puede ser uni o bilateral, o vellito púbico, no es normal. Antes de los 8 años siempre se tiene que estudiar, porque hay formas de poder inhibir esa pubertad y de hacer que los niños despierten, que idealmente es por ahí a los 10 años, ¿listo? Y en los niños, que es una pubertad normal cuando aparece a los 9 años, y cómo vamos a identificar que empezó a pubertad en los niños, porque los testículos empiezan a crecer de tamaño. Hay algo que se llama el orquidómetro de Prader, que pues lo tenemos los endocrinólogos, que con eso pues vamos valorando el volumen testicular y que lo vamos a ver en cc, a cuánto equivale en mililitros, ¿listo? Normal es que un Tanner 1 tenga, por ejemplo, 3 centímetros, pero si 4 cc, digo, a 4 cc, pues obviamente ya va a empezar pubertad y ya de ahí para adelante, pues todo lo que viene con esto. ¿Y qué es una pubertad retrasada? Más o menos si a los 13 años a una mujer le ha llegado a la menarca, ya es una pubertad retrasada, o si no ha aparecido ningún carácter sexual secundario, 14 años. Entonces, que ustedes vieran que son los estadios de Tanner y qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, en las niñas vemos vello púbico y en los niños vemos genitales y vello púbico. Entonces, un estadio 1 son todo lo que es prepuberal. Obviamente no hay mamas, no hay vello y los genitales están pequeñitos. El volumen testicular tiene que ser de 2, en los recién nacidos generalmente es como de 1.5 o 2 cc, en los niños más grandes es de 3 cc, y ya cuando empiezan la pubertad pues pasan a 4 cc, ¿no? El estadio 2, ustedes ven aquí, pues obviamente en los niños hay un agrandamiento del escroto, de los testículos, ya pasan a los 4 cc hasta los 8 cc en el estadio 2, y pues la piel escrotal es más enrojecida, se pone un poquito más rugosa y hay un poquito de aumento del tamaño del pene. Y en las niñas pues aparece un pequeñito botón mamario, y para eso tienen que palpar porque a veces no hay una sobreelevación, pero cuando ustedes palpan la areola sí van a encontrar un pequeño botoncito. No puede superar la areola y tiene que quedarse dentro de ese diámetro, ¿listo? Eso es un estadio 2 en una niña, ¿listo? Y un estadio 2 ya en cuanto a la pubarca, pues es la presencia de vello escaso, pero lo importante es que sea un vello grueso, oscuro y que sea rizado. Doctora, pero es que solo tiene un vellito, no importa, solo un vello ya es un estadio 2 de pubarca, ¿listo? Y un estadio 3, que es para un niño, es que ya el volumen testicular está entre 8 y 12 cc. En las niñas es que hay un mayor crecimiento obviamente mamario y ese botoncito ya sobrepasa la areola, y cuando ustedes lo ven así como de ladito, van a ver que hay ya una sobreelevación y que se diferencia tanto el pezón con la areola, ¿listo? El estadio 4 en varones, pues ya tienen un volumen testicular de 12 a 20 cc, y en las niñas pues ya hay un mayor crecimiento mamario. Generalmente las niñas no llegan a un estadio 5, esto pasa ya cuando tienen hijos,
Los hombres sí pueden llegar a un estadio 5 genital, porque sus testículos sí se agrandan a más de 20 cc, algunos pueden llegar hasta 25 cc. Y de vello pubiano, pues se va distribuyendo tanto a las zonas de los labios menores en las niñas, en los niños va adquiriendo pues toda la parte del pubis y se va extendiendo en una distribución hacia la cara interna de los muslos y pues ya vamos viendo que vaya teniendo una distribución pues como de adolescente casi adulto. ¿Listo? Pero eso es para que lo tengan en cuenta, para que ustedes puedan identificar en sus historias clínicas cómo van a describir ese estadio de Stanley. Y es lo que yo les decía, de pasar de un estadio 2 a un estadio 3 van a pasar aproximadamente unos 6 a 9 meses. Si pasa antes de tiempo, quiere decir que es una pubertad rápidamente progresiva, que no está llevando el tiempo que necesita. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Ok, aquí es un poquito más gráfico lo que les comentaba de los estadios de Teaner. Lo pueden encontrar en internet para que ustedes lo estén checando, porque es ideal que ustedes a todos los niños lo revisen. Si llega un niño, así sea por una gripa, sea por una otitis, es indispensable que ustedes evalúen el desarrollo genital, porque muchas veces ustedes son los que van a identificar que hay algo anormal. Para los papás eso puede ser muy normal. Ay, que mi niño tiene los testículos más grandes, qué chévere. Va a ser un niño superdotado, ¿no? Es anormal y puede en los niños indicar, al contrario, que hay alguna patología grave como cáncer. En las niñas a veces es idiopático esa pubertad precoz, pero en niños una pubertad precoz siempre indica una patología de base. Entonces, en ellos siempre estamos obligados a estudiarlos y casi que hasta llegar a estancias mayores como resonancias magnéticas. Entonces, es importante que ustedes hagan la exploración en el examen físico de sus pacientes. Hablamos de pubertad precoz cuando aparecen esos caracteres secundarios inferior de menos 2.5 desviaciones estándar de la media poblacional de referencia, que para fines prácticos para todo el mundo es antes de los 8 años en niñas y antes de los 9 años en niños. ¿Cómo la vamos a clasificar? Entonces nosotros definimos definitivamente que nuestro niño tiene una pubertad precoz. Vamos a hacer 3 clasificaciones importantes. Entonces mi niño tiene una pubertad precoz central, o sea, desde aquí ya se activó, o tiene una pubertad precoz periférica, que quiere decir que puede ser una activación desde las estructuras gonadales, ¿listo? O puede ser una pubertad precoz mixta, que las pubertades precoces periféricas hacen activaciones centrales y ya por ende pues se clasifica como una pubertad pues mixta, pero tiene que empezar con una periférica y activar la central. ¿Cuál es la diferencia clínica? Una central se va a comportar de una manera isosexual, ¿listo? ¿Qué es esto? Que hay como de estas características. Por ejemplo, en las niñas tiene que aparecer primero botón mamario. Si, por ejemplo, uno de sus niños empieza con una pubarca, o sea, con vello púbico, ustedes ven que tiene distribución en vello en otros lugares donde no lo debería tener, tiene actividad pocrina, acné, pues, y no ha aparecido, por ejemplo, mamas, pues uno ya está pensando que puede hacer otra cosa. ¿Como cuál? Como una hiperplasia suprarrenal no clásica, ¿listo? Y obviamente eso pues como la clínica, que tendría que aparecer en una forma ordenada, y si no aparece pues en una forma ordenada, uno ya empieza a pensar en otras cosas. Y obviamente ya por laboratorios vamos a determinar la elevación de las gonadotrofinas, que tenemos que pedir todo el pool, que vamos a pedir LH, FSH, estradiol, y que vamos a encontrar ahí, que muy probablemente ya ven una LH que está activada, o está aumentada, que ahorita vamos a ver cuáles son los valores normales para que ustedes lo puedan identificar, porque muchas veces en el reporte que te dan de laboratorio te dan unos parámetros que son aparentemente de normalidad, pero eso es para cuando uno está hablando, por ejemplo, de un Tanner 2, un Tanner 3, un Tanner 4, pero no tienen en cuenta cuál es la identificación del corte para pubertad precoz. Entonces a veces aparecen unos datos que no son y que pueden aparentemente ser normalidad lo que te dan el reporte, pero no es normalidad, ya es pubertad precoz. Entonces lo pasan por normal y cuando menos piensa, pues el niño se desarrolló, ¿listo? Y la pubertad periférica es heterosexual. ¿Qué quiere decir eso? Que aparecen, por ejemplo, otros caracteres sexuales diferentes, como lo que les decía, el vello púbico,
y generalmente son niños que son gorditos porque a veces se activas por la activación de las aromatases que producen más hormonas a partir de esa grasa periférica y esto va a hacer pues que los niños no tengan ese órgano. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues la elevación de los esteroides sexuales, ¿listo? Testosterona o estradiol en las niñas. Y la mixta, pues es una niña que, por ejemplo, llegue con obesidad, que empezó con esa elevación de los esteroides sexuales y que ya en la próxima consulta, por ejemplo, tú le vuelvas a tomar laboratorios y ya tiene LH y FSH activado. Entonces, eso es una mixta que pasó de una periférica a una activación central. Okay. Ahora, la base de lo que es normal, de lo que vamos a identificar y de qué laboratorios vamos a hacer, a mí me parece importante desarrollar este tema con casos clínicos, porque es que entre ustedes más vean pacientes es cuando más van a identificar la pubertad precoz, que no es normal. Por ejemplo, esta niña tiene 7 años, ya de entrada empezamos a pensar, bueno, ¿cuál es el corte de edad? Entonces el corte de edad son 8 años, ¿no? Motivo de consulta, doctora, yo veo que mi bebé, porque son bebés todavía, empezó con crecimiento del botoncito mamario. Yo le siento algo ahí, ella dice que le pican como los cenitos y a veces como que le duele y pues estoy preocupada. ¿Listo? Es en los dos cenitos y eso fue hace 2 meses. O sea que si tiene 7 años, eso empezó a los 6 años, 10 meses, ¿no? O sea, ya estamos empezando a pensar que sí es una pubertad precoz realmente. Y además porque es isosexual, o sea, empezó con mamas. Eso ya le da unos datos de que muy probablemente es central. Antecedentes personales, consulta precoz de causa idiopática, vigilancia. ¿Qué es una telarca precoz de causa idiopática? Que nosotros hicimos exámenes, tomamos LH, FSH, estradiol, todo estaba negativo. Hicimos una ecografía pélvica, todo estaba normal. Hicimos un carpograma y estaba acorde a la edad ósea. Mi niño no estaba creciendo pues sobre la talla blanco familiar y pues lo único era solamente esos senitos sin ninguna otra activación. Para mí eso es una telarca precoz. Crecieron los senos sin ninguna alteración bioquímica, sin ninguna alteración sobre talla. Entonces yo la dejo en vigilancia. Pero ojo, esos niños que tienen pelarcas más adelante a ser precoces, como en este caso. A los 5 años tuvo un desarrollo retrógrado espontáneo, o sea, esos cenitos que crecieron desaparecieron y pues nos quedamos tranquilos. Actualmente tiene 23 kilos, una talla de 1,23. La talla blanco familiar es de 1,60, que si ustedes ven están referenciadas en la gráfica, en la línea punteada, que siempre hay que estar pendiente familiar. Recordemos que para sacar talla blanco familiar es la talla de la mamita más la talla del papá, la sumamos, lo dividimos entre 2 y para una niña le restamos menos 6,5 y para un niño le sumamos más 6,5. ¿Qué quiere decir eso? Que mi niño va a crecer más o menos hasta el 1,60, pero tiene una desviación de más o menos 6 centímetros. Entonces puede ser máximo 1,66, mínimo 1,54. Entonces le vamos a decir a los papás, están entre esta y esta estatura, lo que pueda crecer su niño. Eso depende del aprovechamiento del sueño, del aprovechamiento de la alimentación, del ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo empiezo yo a sospechar que ese paciente tiene pubertad precoz? Es una niña que está antes de los 8 años, es una niña que ya había tenido algo de influjo hormonal previo, es una niña que, si yo veo la gráfica de crecimiento, se me está saliendo de lo que normalmente ella venía, porque si ustedes ven, ella venía justo sobre la talla blanco familiar y actualmente se me empezó a elevar. Los estrógenos siempre elevan crecimiento, siempre hace que sus niños crezcan más y aceleran edad ósea. Tiene una velocidad de crecimiento de 8 centímetros años. Acordémonos que la velocidad de crecimiento normal de los niños es aproximadamente 6 centímetros, entonces, ojo, esta velocidad de crecimiento ya es un poquito más elevada y tiene un Tanner mamario 2, que puede ser idiopático o no, eso es lo que vamos a mirar. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Esta es la velocidad de crecimiento y ustedes ven cómo se está elevando. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Me quedo tranquilo?
digo, bueno, antes le había pasado lo mismo, yo creo que ahorita le pasó lo mismo y me voy a quedar así vigilándolo. Lo remitirá pues ese cenito espontáneamente como lo hizo la vez pasada. Pido algún otro estudio para corroborar si eso sí es una pubertad precoz, tiene 7 años. Entonces nos vamos por pedirle otros estudios, ¿listo? Asegurarnos, es mejor pecar por exceso y no por defecto. Entonces, la telarca prematura, acuérdense que es ese desarrollo mamario antes de los 8 años. Y hay una telarca prematura que es idiopática, que está en ausencia de otros signos pues clínicos, ¿listo? Entonces, estadísticas importantes, pues es más común a los 2 años de vida, es bilateral o puede ser unilateral. Si es unilateral, generalmente no progresan más allá del TANER 2 realmente. Tiene un crecimiento de una maduración esquelética normal, que era lo que yo les comentaba. Hay una falta de activación del eje hipotálamo hipofisario, estradiol en niveles prepuberales. Eso es una telarca idiopática normal, o sea, sí señora, a su bebé le crecieron los senitos, pero no va a progresar. ¿Listo? De los casos regresan, o sea, es como esta niña cuando tuvo esa telarca a los 3 años, regresó. El 36.6% de estas persiste, el 3.2 progresan y el 9.7 son cíclicos. Puede ser que esta niña, con este caso clínico, sea cíclico, ¿no? Entonces, este es un estudio que se hizo, se tomó 124 niñas más o menos, se evaluaron al nacimiento de 1 a 24 meses y de 2 a 8 años. El 13% de estos progresaron a una pubertad precoz. Y lo que nos habla de este estudio es de que, ojo, tenemos que poner cuidado. Si tenemos una telarca idiopática que regresó, no me puedo quedar tranquilo, tengo que seguir estudiando. ¿Listo? Entonces, ¿qué estudios vamos a solicitar para la evaluación? Entonces, primero, pues obviamente hay que tomar una edad ósea, ¿listo? La edad ósea es lo que yo les decía, porque si esta niña tuvo un influjo estrogénico a fuerza, esa edad ósea está adelantada. Entonces, le tomamos una edad ósea y me dio para 8 años, 10 meses. Ella tiene 7 años, o sea que tiene una edad ósea adelantada de 1 año, 10 meses. Le tomamos una ecografía pélvica, que la ecografía siempre decir los diámetros y las longitudes del útero, los volúmenes ováricos, a veces los ecografistas también nos reportan los folículos si hay, la línea endometrial y la relación cuerpo-cuello. Yo actualmente siempre les pongo todo lo que yo quiero que me reporten para que de esa manera pues yo pueda tener todos los datos que necesite para poder identificar si esa niña tiene o no tiene pubertad precoz, porque a veces llegan ecografías y no está de más, que dice solamente estudio normal para la edad. Y eso pues puede que al ecografista sí le sirva, pero nosotros necesitamos los diámetros, los volúmenes y ver todas esas estructuras. Entonces, si ustedes ven, esta niña en la gráfica ya podemos identificar, acuérdense que el crecimiento son siempre punticos y la edad ósea siempre son triangulitos, ¿listo? En las gráficas. ¿Qué otros estudios vamos a pedir de los que ustedes vayan pensando? Entonces, bueno, esa es la parte de la edad ósea. Tiene un adelanto de más de 1 año, o sea, más de 2.5 desviaciones estándar. El ultrasonido pélvico que me dice varios están mayores de 2 centímetros, en el endometrio están de 4 centímetros y el fundus es más largo que el cervix. Entonces aquí vemos algunas morfologías de cómo van apareciendo en cada etapa de la edad, pero lo importante es que si tengo volúmenes ováricos de más de 2 centímetros, eso ya me está diciendo que obviamente mi paciente va a tener pubertad precoz. Si los diámetros de la longitud del útero es de más de 3.5, te está diciéndote que va a tener una pubertad precoz. Si el endometrio se está aumentando más de 2 milímetros, ojo también con eso. Y la edad ósea y pues el crecimiento, ¿no? Entonces son pacientes que tienen un crecimiento acelerado, una edad ósea adelantada y una ecografía con un útero aumentado de tamaño. Entonces, estudio confirmatorio, pues obviamente hay que tomar gonadotrofinas. Se puede hacer estudios de estimulación. Si vamos a tomar, por ejemplo, un estudio basal de LH, el cortes.3, si en este estudio de LH te da de .31, ya es una pubertad precoz.
Y si hacemos un estudio de estimulación con leuprolin, pues obviamente vamos a tener un corte de 5. Este estudio se hace pues inyectando acetato de leuprolin, se aplica en más o menos 100 microgramos, se aplica subcutáneo y se toman niveles basales a las 3 horas y a las 24 horas. Este es un estudio bastante sencillo, pero a veces hay EPS que no lo rechazan por la adquisición del medicamento, que es muy difícil de conseguir. Pero realmente estos dos datos, tanto el basal como el de sensibilidad del 90.5% con una especificidad del 100%. Entonces, de pruebas de laboratorio, pues siempre hay que pedir las gonadotrofinas séricas más los esteroides sexuales. Vamos a utilizar varios métodos ultrasensibles, que son como el IGMA, el ISMA, y si obviamente tengo una LH mayor de 0.3, pues ya es una pubertad precoz central. La FSH no es diagnóstica, la FSH, por ejemplo, la tomamos como de referencia para mirar otras alteraciones a nivel de ovario, y por ejemplo en la que la FSH sea mucho mayor, esté más elevada que la LH para confirmar esa mini pubertad. Los niveles prepuberales jamás descartan una pubertad precoz central, o sea, quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, la clínica, la ecografía, la edad ósea adelantada y la talla alta, y yo tengo una LH de 0.2, no me voy a quedar tranquilo y le voy a decir a la mamá, no, usted no tiene una pubertad precoz, no. Nosotros a veces tomamos decisiones con bases en esos otros estudios, así la LH no esté aumentada, porque agua pasa por mi casa. Si eso se está alterando, es porque definitivamente está estimulada. Solo que pues obviamente se nos demora mucho esa evaluación, que es el estándar de oro, que se nos escape de las manos. Entonces, acuerdo, los estímulos se consideran el gold estándar. Debe considerarse obviamente que la medición basal es poco concluyente a veces, o sea que si es negativa no quiere decir que no haya una pubertad central. Y a pesar de su alta especificidad, su sensibilidad, pues la LH basal es relativamente a veces baja. ¿Listo? Estos son estudios que se hicieron en niños que les hacíamos pues como el estímulo con acetato de leoprolide. Las muestras, por ejemplo, ellos los tomaban a las 0, 16 horas. Realmente nosotros los tomamos basal 3 horas y 24 como para disminuir tanto estudio. Pero ellos encontraron que cuando a la hora tenían picos de LH de más de 5 ya podían determinar que había una activación. Ese es como el corte que nosotros tomamos en este momento, si ustedes ven. Le tomamos estudios a esta paciente, tenía una LH de 0.27, una FSH de 3.5, un estradiol de 10. Ustedes se quedarían tranquilos con esa leche, ya habiendo visto como toda la sintomatología y la ecografía como le salió y la edad de ósea normal, pues no. Entonces en esta paciente hicimos una prueba de estímulo, máximo se le aplicaron 500 microgramos, la LH si ustedes ven salió de 6.8, eso quiere decir que la paciente estaba activada, a pesar de que su LH basal estaba baja, pero su ante el estímulo estaba súper activadísima. Entonces, esta paciente es una paciente que obviamente hay que inhibir. El diagnóstico etiológico de las pacientes con pubertad precoz. Generalmente el 90% de las pubertades precoces en niñas son idiopáticas. O sea, nunca se sabe por qué. Pueden haber disruptores endocrinos, como cuáles, lo que yo les decía, la soya, la lavanda, el esmalte, las lociones, los BPA que tienen los plásticos, porque muchas mamitas como que envuelven la comida en plástico y la dejan en la nevera. Entonces todas esas cosas van aumentando sustancias en el organismo que hacen que se produzcan más hormonas, pero acuérdense que el periférico activa el central, entonces por eso también puede activarse esta pubertad. Y el 25 al 60% de los casos de niños que tienen una pubertad precoz es idiopático, pero si ustedes ven es menos porcentaje. Eso quiere decir que en los niños siempre hay que buscar algo. Que hay que buscar tumores centrales como astrocitomas, gliomas, el craniofaringioma, hidrocefalias también,
Hay veces que los niños tienen que ser irradiados por otras razones y pueden tener alteraciones, traumas, infecciones. O sea, no quiere decir que yo diga una pubertad precoz ya la inhibí, no va a quedar tranquilo, no, tengo que empezar a buscar otras cosas que pueden estar haciendo que ese niño se está activando. Esto es, ¿qué tanto haciendo estudios de resonancia tú encuentras algo? Generalmente en los niños encontramos más alteraciones tipo tumoraciones que en las niñas. Entonces, pues yo recomiendo que la resonancia magnética se haga más en niños que en niños. En niños no es un estudio rutinario que se deba hacer, excepto si ustedes tienen alguna sintomatología neurológica que le indiquen cefalea, diplopía o alteraciones en la agudeza visual, mareos constantes, cosas que le hagan indicar que realmente vale la pena tomar esa resonancia. Pero de resto, pues no, no es una relación que nosotros hagamos pues como idiopático o genético, sí, porque obviamente van a haber alteraciones genéticas, lo que yo les decía, que pueden haber alteraciones en las quispertinas o las macoporinas o en otros pues genes que se ven afectados y que alteran hipocampo y por ende pues activan pues este influjo hormonal, pero pues nunca les hacemos estudio genético a los niños, entonces generalmente casi todos se quedan con una alteración genética. Entonces, ese caso y todo ese desarrollo es para que ustedes vean qué es lo que se tiene que hacer en la consulta, el seguimiento que le debo ir pidiendo. De 5 años. El motivo es porque mi niño está muy grande, todo el mundo me dice que está muy grande y tiene un crecimiento acelerado en el último año. Son 5 años. Un niño a los 5 años, ¿por qué crece? O es un niño que está obeso y tiene un influjo de insulina que está haciendo que crezca más, o es un niño que hay que ponerle atención, hay algo que está pasando. Al interrogatorio, pues el niño ha tenido alteraciones visuales y pues tiene el antecedente de que ahorita ya no está estudiando bien, ya no entiende bien, ya no hace las tareitas, o sea, tiene mal aprovechamiento escolar. Pesa 32 kilos, la talla es 1,23, si ustedes ven está algo pasado de peso, tiene un IMC de 21,1 y la talla blanco familiar es 1,83. Generalmente como los papás son altos por esa talla blanco familiar, pues todos se quedan tranquilos porque el niño va a ser grande como los papás, ¿listo? Pero si ustedes ven cuando hacen la gráfica, obviamente el niño se está pasando casi 2 repeticiones estándar por encima de la talla blanco familiar. Otro dato clínico es que al examen físico le encontramos 3 manchas con café con leche, en la caderita, en la nalguita y en la mejilla. Ausencia de vello facial, el volumen testicular 4 cc bilateral. Recuerden que el estadio prepuberal es hasta 3 cc, ya 4 cc es la activación, o sea que ya pasó a un Tanner 2 y el pene está engrosado. Le tomaron una edad ósea y cuando llegó a la consulta tenía una edad ósea de 7 años, 4 meses. O sea que tiene una edad ósea acelerada de 2 años, 4 meses. Eso es algo que ya tienen que ponerlos a ustedes en. Entonces, con los datos clínicos, ¿ustedes qué pensarían? ¿Que es una pubertad precocentral o que es periférica? ¿Y qué pruebas solicitarían? Pues yo pensaría más que es una pubertad precocentral. Acuérdense que el influjo periférico sí es más que todo en pacientes obesos, pero el influjo central de estrógenos y de testosterona es lo que más hace que los niños crezcan. Entonces, si ese niño está más grande, es porque puede tener ese influjo. Entonces, yo solicito todo el pool hormonal, LH, FSH, testosterona, y ojo, miren, LH 2,15, habíamos dicho 0,3 basal, y una testosterona de 37. O sea, ese niño tiene algo. Se le hizo la resonancia, acuérdense que a todos los niños que tengan, niños hombres que tengan pubertad, siempre hay que hacerles una resonancia. Entonces, que se encontró una tumoración hipotálamo quiasmática de herida nervio óptico, que era ya compatible con un astrocitoma de bajo grado. Diagnóstico, una neurofibromatosis tipo 1. El tratamiento para estos niños es con inhibición con triptorelina o con algún análogo de la GnRH. Muchas veces me preguntan, bueno doctora, pero ¿por qué si lo queremos inhibir le vamos a dar más estímulo?
porque pues son análogos de la GNRH. La GNRH es la que estimula. Es porque estos receptores que son, entonces ustedes siempre le tienen que decir a los pacientes, el primer mes de inhibición, al contrario, van a haber más estimulación. Entonces, si la niña tenía unos senitos de un cierto tamaño, puede crecerle un poquito más. Si la niña ya iba muy acelerada, puede llegarle hasta la menstruación. Pero después de ese mes, y si los niños venían obviamente con crecimiento y con aumento de volumen testicular, puede crecer un poquito más. Pero pasado ese mes se va a inhibir totalmente y ya no tiene por qué haber ni un crecimiento acelerado, que es lo que ustedes van a vigilar, ni tiene por qué haber alteraciones en la pubertad. ¿Listo? Generalmente nosotros tenemos leuprolida y triptorelina. Conseguimos más triptorelina, hay soluciones de POT que son de 3,75 miligramos, hay 11,5, 25 y hay 22. La de 11,25 se aplica cada 3 meses, va a aplicar cada 6 meses, pero yo recomiendo que se haga una inhibición mensual. Entonces aquí tienen las presentaciones. Por acá. Aquí tienen las presentaciones. Esas son presentaciones pues mexicanas, porque aquí lo que se utiliza es el decapeptín. ¿Listo? Como actúan, pues efecto de flare up y el efecto del Novil, que era lo que yo les comentaba, que saturan los receptores y entonces ya no dejan pues que haya pues una activación constante. ¿Cuáles son los objetivos de tratar esa pubertad precoz? Pues obviamente detener la detección y el tratamiento de una lesión intracraneal creciente. Siempre en los niños, acuérdense que hay que hacer la resonancia. La detención de la maduración sexual prematura hasta la edad normal del inicio de la pubertad. Generalmente nosotros detenemos esta maduración sexual hasta los 11 años de la edad ósea o hasta los 11 años del paciente para poder de ahí en adelante dejarlo seguir. Regresión de los caracteres sexuales secundarios que ya estén presentes. A veces las niñas disminuyen el volumen mamario. Es una consecución de una talla madura normal. ¿Por qué? Porque si los niños crecen muy rápido, de esa misma manera se van a estancar. ¿Listo? Y pues obviamente la prevención de los trastornos emocionales, las discapacidades y mejorar pues obviamente esa ansiedad parental, porque pues obviamente los papitos están súper preocupados porque sus niños empiecen antes de tiempo. La promoción del conocimiento mediante pues obviamente el asesoramiento, una buena educación sexual y la aceleración pues obviamente de la social, que es lo que hay que prevenir. Reducción del riesgo de maltrato sexual e inicio sexual temprano. Prevención de embarazo en las niñas, porque como yo les digo, pues si tienen todo este influjo hormonal pueden hacer que esas niñas pues se embaracen antes de tiempo. Preservación de la fertilidad futura, que ya lo que les decía que pueden tener alteraciones sobre fertilidad. Y reducción del riesgo de cáncer de mama y de menarquias asociado pues a la menarquia precoz. Y de ovario poliquístico, como ya les había dicho. Puntos clave: la mayoría de las niñas tienen una pubertad precoz central que es idiopática, o sea que no hay que hacerle demasiados estudios a no ser que identifiquen algún signo o síntoma clínico de riesgo. Y los niños sí tienen una causa orgánica, los niños sí tienen que estudiarlos, algo está pasando. Llámese tumor central, llámese tumor periférico, pero algo está pasando. La LH siempre basal tiene que ser 7.3. 7.3 con métodos ultrasensibles es diagnóstica. Ojo con hacerle caso a los rangos de normalidad que aparecen ahí. Y el test de GNRH debe realizarse en casos de duda diagnóstica. O sea, que yo, por ejemplo, tenga esa sintomatología, o sea, ese crecimiento mamario, pero que el resto de estudios me hayan salido pues normal. Entonces hay que hacer un estudio de estimulación, que es difícil de conseguir, pero lo podemos hacer. Si no, pues obviamente el seguimiento y en algún momento que nosotros identificamos que hay que hacer la inhibición, porque pues haya alguna alteración en el ultrasonido pélvico, pues hacemos la inhibición. Resonancia magnética en todos los niños, no importa, todos los niños o resonancia magnética. La resonancia en las niñas, pues lo que yo les decía, obviamente no, excepto pues si ustedes lo consideran. Y el tratamiento pues estándar son los análogos de la GNRH, que ya les dije, pues que aquí utilizamos más que todo el decapeptín, que es la triptorelina, y hacemos una inhibición mensual de 3,75, que no es tan mensual realmente, se aplica cada 28 días calendario.
¿ok? Porque a veces lo hacen mensual realmente y pues hay unos días ahí que nos quedan como volando, que son importantes para mantener una inhibición adecuada. No sé si ahorita tengan alguna duda, pregunta, inquietud. Acá se habla. Yo tengo una pregunta, doctora. Buenas noches. ¿Hay alguna asociación entre factores ambientales, como por ejemplo el clima, con la aparición de una pubertad precoz? Pues mira, actualmente se están estudiando muchas cosas que puedan hacer que uno desarrolle pubertad precoz. De las que más se han estudiado realmente es el aceite de lavanda, que ese sí se ha determinado que es un factor importante para el desarrollo de la pubertad precoz. Y de los otros, el BPA tiene estudios, sí, pero pues no se ha podido identificar factores ambientales como, por ejemplo, la altura y ese tipo de cosas, no. El influjo, en alguna época se hablaba que el pollo producía pubertad precoz, eso solamente se dio en una cierta población que pues obviamente a los pollos sí le inyectaban hormonas y todas esas niñas desarrollaron pubertad precoz, pero actualmente pues todo es muy regulado por la FDA, entonces realmente nosotros no mandamos a quitar nada de eso. No sé de qué otros estímulos tú me estés hablando que yo te pueda como decir, o solo eso. Todo eso. Ah, ok. Y lo otro son los esmaltes, las lociones, los maquillajes que tienen algo que se llaman los falatos, que obviamente también son sustancias que hacen que en tu organismo pueda activarse la pubertad. Entonces yo, por ejemplo, lo que les digo es a todas las niñas que quiten los esmaltes, que quiten el maquillaje, que no consuman soya, que las mamitas no limpien con lavanda, porque hay productos que tienen lavanda, y cero maní, que tiene algo pues de influjo ahí. Eso es lo que yo generalmente les mando a quitar. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctora, buenas noches. Yo quería preguntar si el hecho de haber tenido una pubertad precoz, al momento de, por ejemplo, que la chica quiere utilizar algún método anticonceptivo, ¿qué precauciones deben haber o ya no habría ningún problema? No, ya no habría ningún problema. Si tú tuviste una pubertad precoz, ojalá te hubieran inhibido, espero que la hayan inhibido. Si la inhibieron y después de eso siguió su pubertad normal, no hay ningún problema. O sea, ya después de eso, de que se desarrolle, ya pueden usar los anticonceptivos que quieran. Obviamente lo que sí tienen que estar vigilando es que no vaya a aparecer con síndrome ovario poliquístico y decirle a la paciente que obviamente tiene que ir a su citología, su mamografía, porque si hizo una pubertad precoz, pues tiene estos riesgos a futuro de los que yo les decía de cáncer de mama, entre otros. Entonces sí tienen pues como que hacer ese seguimiento. Pero de resto puede usar sus anticonceptivos sin ningún problema. No sé si hay alguna otra pregunta. No les dé pena. La idea es que ustedes este, lo hagan bien, o sea, que hagan una buena exploración y que sepan identificar. A veces uno le da como, le late así como de, uy, yo creo que esta paciente no está bien, mejor le hago estudios. Pero pues la idea es que ustedes sepan que es normal para que identificar que no es normal y que mandar y que hace efecto, para que ya lleguen por lo menos estudiadas pues a nuestra consulta y adelantemos, para que estas pacientes no lleguen ya tarde a la consulta cuando yo ya les diga, ay no, ya no las puedo inhibir. Entonces no les dé pena, todas las dudas que tengan, aprovechen ahora. Doctora, una pregunta. Eh, Diga. ¿Solamente se tiene en cuenta el volumen escrotal o también se tiene en cuenta el tamaño del pene? También se tiene en cuenta el tamaño del pene. Lo que pasa es que el estadio de Tanner se hizo más con el volumen escrotal. Entonces, por eso tiene más en cuenta ese volumen. Pero pues obviamente si crecen los testículos debe haber algún crecimiento del pene.
mismo. Entonces se pueden hacer las dos referencias, pero para tú poder decir que va a pasar de un estadio a otro, es solamente con el volumen testicular, no puede ser con el tamaño del pene. No sé qué otra pregunta, por aquí en el chat Doctora, dice que... Ah, dígame. ¿qué contraindicaciones tiene la inhibición de la pubertad precoz? Ninguna. O sea, sí puede producir un poco de ansiedad por comer. Entonces hay que tener un poquito de precaución en los niños que, por ejemplo, son pubertades precoces mixtas, porque obviamente son pacientes que ya vienen con obesidad o con algo. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado y decirle a los pacientes que eso puede pasar, que les va a producir más ansiedad por estar comiendo. Pero es como la bella durmiente, o sea, lo que va a hacer la inhibición es simplemente decirle, oiga, duérmase y espera hasta que yo le diga que se tiene que despertar. Entonces no hay ningún problema. Por aquí en el chat, a los tímidos me están preguntando que si la madre o el padre presentaron pubertad precoz puede que sea un factor de riesgo para... Acuérdense que en esa diapositiva que yo les presenté de idiopática genética, había una serie de alteraciones en las cispletinas, en las macrocorinas, en otros genes que pueden estar presentes. Obviamente, como nosotros no hacemos estudios genéticos para pubertad, pues obviamente no los identificamos. Pero el hecho de que una mamita o un papito haya tenido pubertad precoz, ya de por sí le confiere un riesgo al bebé. ¿Listo? Entonces, sí hay que estar pendiente de eso. Buenas noches, ¿qué actividad física se recomienda o se debe limitar en la pubertad precoz? No, al contrario, tienen que hacer actividad física para seguir estimulando obviamente el crecimiento y para, por ejemplo, hay pubertades acuérdense periféricas que se activan por la obesidad, que obviamente tiene que bajar de peso y solamente con bajar de peso disminuyen el riesgo. Entonces yo, por ejemplo, hay pubertades periféricas que les digo, no sabe que usted tiene que bajar ese peso. Entonces los ponemos a hacer harto ejercicio y con eso pues van disminuyendo pues todas esas conversiones de aromatasas, entre otras. Entonces actividad física para todos, eso sí no se puede discutir. ¿Qué efectos puede tener la pubertad precoz en la etapa de la adultez? Lo que yo les decía, cáncer de mama, ovario poliquístico, alteraciones en la fertilidad, entre otros. Aquí ya no hay más preguntas, no sé si alguien más tiene preguntas. Es un tema muy bonito. Deben ir a las referencias de lo que hay nuevo en genética. Entonces, pues los invito a que en sus... Bueno. Doctora, yo Ah, tengo una pregunta. Cuando uno está haciendo una valoración física y encuentra que hay un pene incluido, ¿cómo explicar eso a la familia? Porque normalmente la familia se angustia mucho cuando se presenta este tipo de características. un pene enterrado, me dices tú. Incluido, sí. Ajá. Sí, señora. Pues mira, hay que evaluar muy bien, porque una cosa es un pene incluido enterrado y otra cosa es un micropene. Entonces hay tablas para Perdón, tú determinar. sí, es pene incluido. Exacto, entonces No tú tienes que micropene. tomar, exacto, tú tienes que con los papás ahí explicarles que su pene tiene un buen diámetro, entonces tienes que medirlo muy bien, explicarle al papá que no es obviamente un problema de longitud, sino que es un problema de que el penecito está más adentro de lo que tiene que estar. Y ese tipo de pacientes sí los tienes que enviar a urología, porque cuál va a ser el tratamiento, si va a ser quirúrgico o qué. Endocrinológicamente nosotros no hacemos nada con ese tipo de pacientes, excepto obviamente si son micropenes, que ahí sí ya entraríamos nosotros a estudiar y a tratar. Pero es la manera como tú les tranquilizas a los papás y obviamente tu actuación, porque tampoco les vas a decir, ay, lo tiene así y me voy a quedar de esa manera. No, lo envías a urología y urología ya determina cuál va a ser su tratamiento. Bueno, Me señora, pregunto. gracias. Ok, me pregunta por aquí que si influye la pubertad precoz en la aparición de temprana de la menopausia. Sí, eso sí influye, sí puede aparecer menopausias tempranas. ¿Y hasta cuándo se lleva el tratamiento? Hasta que la edad ósea sea más o menos 11 años o la edad cronológica sea 11 años. Y ahí sí ya
les quitamos el medicamento y así como la bella durmiente se despierta. Más o menos dura entre unos 3, 6 meses como máximo en iniciar el proceso de pubertad. Bueno, pues no habiendo más preguntas, pues me encantó estar con ustedes. Espero que la charla les haya servido para identificar qué es normal y qué no es normal y qué deben hacer en su consulta. O sea, como qué deben hacer en seguimiento mientras llega pues a una consulta especializada. Y pues la idea es que lean un poquito acerca de todos estos disruptores endocrinos, como me preguntaban que si la parte ambiental influía, hay muchas cosas que influyen en el ambiente y es lo que estamos viendo. ¿Cuántas niñas llegan a la consulta con pubertades precoces? Es impresionante, creo que el 40% de mis consultas es pubertad precoz. Entonces sí tiene que haber algún influjo que esté haciendo que estas niñas se desarrollen antes. Entonces hay que insistir a los papás en una buena alimentación, en no utilizar tantos químicos, en que los niños son niños y no tienen por qué estarse pintando las uñas, ni tienen por qué estarse maquillando, que los dejen llevar su infancia normal, estimular siempre el ejercicio y obviamente llevarlos que estén consultando para que ustedes puedan identificar cuándo es normal y qué no es normal en esa exploración física, porque a veces a los papás les parece normal. Y cuando ya llegan es en unos estadios 3 o 4 cuando tú ya no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, me encanta estar con ustedes, espero que esta charla les haya servido para su y espero estar con ustedes en próximas charlas para que pues, aprendamos juntos, porque si usted le pregunta, yo también me retroalimento. Muchísimas gracias por haberme acompañado y por haberme invitado. Muchas gracias, doctora. Bueno, estén muy bien, que pasen linda Doctora, noche. muchísimas gracias por su participación, muy interesante la charla. Recuerde que esta se va a publicar en el canal de YouTube de la facultad para consulta de todos los que quieran verla después. Doctora, muchísimas gracias de nuevo. Con mucho gusto, que estén muy bien. Gracias por la invitación.